Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar hoy aquí participando de este congreso. Disculpen los segundos de demora. Antes que todo, quiero comentarles que esta investigación que inició en el 2018 y que está concluida y que fue lo que se concretó en mi tesis doctoral, fue financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y CONICET, la principal institución científica de Latinoamérica según el ranking CIMAGO, y digo esto porque en Argentina en este momento está siendo desfinanciado este organismo y además enfrentando fuertes campañas de desprestigio hacia quienes formamos parte del organismo. Y me refiero a que esto lo está haciendo particularmente el Gobierno Nacional de Argentina. Así que me parece importante mostrar, evidenciar qué es lo que financia el organismo público de ciencia en Argentina. Hoy les voy a presentar en estos breves 10 minutos esta ponencia que titulé Las dimensiones éticas del cuidar, y que, como les decía, la intención es compartirles brevemente en qué consistió esta investigación cualitativa. Durante muchos años trabajé como orientador en un hogar con centro de día para adultos con discapacidad intelectual, y allí el término cuidado era omnipresente. Estaba todo el tiempo presente en los discursos de las y los profesionales, y para dar cuenta de prácticas sumamente heterogéneas, muchas de las cuales entraban en contradicción o en colisión, ¿no? Cuidado era el término que se convocaba para dar cuenta de prácticas que tenían que ver con lo que podríamos llamar un arrasamiento de la subjetividad, prácticas inhóspitas que no propiciaban la hospitalidad, prácticas paternalistas que expropiaban la posibilidad de decidir de las personas con discapacidad, algo que históricamente caracterizó ese colectivo, sobre todo al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Cuidado también era un término que se convocaba para dar cuenta de prácticas concretas, consistentes en la asistencia o en la atención, ¿no? La asistencia y la atención en higiene, en alimentación, porque muchísimas de estas personas no pueden desarrollar esas actividades por sí mismos. Y cuidado también era el término que se utilizaba para hablar de lo que con Levinas podríamos llamar, consistiría en una ética de la hospitalidad ante la alteridad, ¿no? Una ética de la escucha. Es decir, que en torno al cuidado había múltiples significados. Por eso, a partir de esa experiencia profesional y también de detectar en la literatura que en general no había una discusión sobre los significados en torno al cuidar, me hice estas dos preguntas. ¿Cuáles son las percepciones que se sostienen en torno al cuidado en organizaciones vinculadas al cuidado de las personas? ¿Y cuál es la relación entre esas percepciones y las prácticas de cuidado? Donde lo hice en dos organizaciones de la región centro de Argentina, un hogar con centro de día para personas con discapacidad intelectual similar al que yo había trabajado, y un centro de convivencia barrial que está ubicado en la ciudad de Rosario, que es una ciudad en la región centro que, bueno, en la actualidad está sufriendo graves problemas de violencia en relación también con el narcotráfico, y este centro de convivencia en particular trabaja en una de las zonas que más violencia sufre en relación con esta problemática. ¿Por qué el foco en la dimensión ética? Porque en general la literatura existente en torno al cuidado se enfoca en las llamadas tareas de cuidado, ¿no? Y se enfoca incluso en discutir las desigualdades que efectivamente existen en nuestras sociedades, sobre todo en torno al género, pero no exclusivamente, ¿no? Desde un enfoque interseccional hay muchas categorías, estructuras sociales que generan esas desigualdades, pero toda esa literatura de algún modo elude o no aborda suficientemente la dimensión ética del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se convoca justamente en las investigaciones la palabra cuidado es para hablar sobre un conjunto de actividades ligadas a la asistencia o a la atención, pero se obvia o se elude que esas actividades pueden ser hechas, pueden ser realizadas de un modo absolutamente descuidado, ¿no? Absolutamente descuidado para quienes las reciben, hasta tal punto que, aunque podemos hablar de que pueden existir tareas de cuidado, también podríamos decir que a veces estas tareas de cuidado no están acompañadas de una ética del cuidado, e incluso a veces de una ética
en tensión en todo caso, ¿no? Con el cuidado. Entonces, me interesó partir de un enfoque teórico, que es el de la ética feminista de los cuidados y la ética del cuidado del filósofo y teólogo brasileño Leonardo Boff, que afirma que el cuidado no solo es un hacer, no solo es una actividad, sino que ante todo es un modo de vinculación, que podemos cultivar modos de vinculación cuidadosos. Y eso para mí fue particularmente interesante y relevante porque no solo entrevisté a profesionales en esta investigación, sino a los usuarios de los servicios. Y entre esos usuarios había personas con discapacidad intelectual. En las investigaciones sobre tareas de cuidado, fundamentalmente, las personas con discapacidad intelectual son muy rápidamente ubicadas entre los grupos que reciben cuidado. Jamás se las imagina como cuidadores, cuidadores de sí, de otros, del mundo. Y partir de este enfoque me permitió advertir que muchas de estas personas se reconocen como cuidadoras. Muchas de las personas con discapacidad intelectual se reconocen en prácticas de cuidado, pero que no son las tareas de cuidado, porque de hecho su motricidad, en algunos casos que investigué, no les permitiría asistir a alguien en alimentación, ni en higiene, ni empujar una silla de ruedas. Pero sí, sin embargo, se reconocían cuidando a otra persona, estando simplemente presente cuando esa persona tenía un problema, escuchando, dando ánimo, es decir, en una serie de prácticas que no son estrictamente un hacer, ¿no? Y eso es algo de lo que también les quisiera hablar en estos minutos que me quedan. Esto que llamo en ese primer hallazgo prácticas de abstención. Así lo empecé a nombrar en mi investigación, luego la categoría que más bien me parece representa esta gama de prácticas que no son estrictamente un hacer visible, medible, cuantificable, es receptividad. Pero en su momento había de abstención. Estas prácticas que no son una tarea visible, medible, cuantificable, las pude ir encontrando no solo en las personas con discapacidad intelectual usuarias de una de las organizaciones, Centro de Día, sino también en los profesionales y las profesionales, y por eso lo traigo a colación hoy aquí, bueno, porque es un congreso de ética profesional. ¿Qué me interesó mostrar como investigación? Que las y los profesionales de este contexto consideraban que muchas veces cuidaban cuando suspendían su hacer, cuando suspendían su acción. Y eso era muy difícil para ellos, para ellas, poder legitimarlo como una práctica de cuidado. Requería, por ejemplo, que en las reuniones interdisciplinarias lo pudiesen fundamentar. Bueno, cuando yo no intervine en esta situación determinada, como un ejemplo, ¿no? Cuando yo no intervine en esta situación determinada, decía un profesional, en realidad era porque yo consideraba que eso es una práctica de cuidado, ¿no? No era una negligencia, no era una improductividad, que son las formas en las que en general configuramos el no hacer, ¿no? Cuando hablamos de no hacer, consideramos que es algo improductivo o consideramos que es la negligencia, que es ser indiferente. Pero estas prácticas no surgían de la indiferencia, sino de una implicación con la situación y con las personas que protagonizaban esa situación y con la escucha. Y voy a poner para terminar, porque me queda un poquito de tiempo, un ejemplo para que no resulte tan abstracto. En las reuniones interdisciplinarias existía una colisión, existía una tensión entre diferentes criterios profesionales a propósito de una situación que puede parecer hasta banal, pero que sin embargo para la vida de un usuario en concreto que vivía en este lugar era algo significativo. Él insistía en dormir con las zapatillas puestas, la siesta. Y esto desencadenaba una serie de discursos muy diferentes acerca de cómo intervenir como profesionales. Había quienes pensaban que había que asegurar la calidad de vida de este usuario y para asegurar la calidad de vida era preciso intervenir y sacarle las zapatillas si era necesario o obligarlo, ¿no? Aplicarle una coacción a que lo haga. Porque algunos y algunas profesionales decían, asegurar la calidad de vida es asegurarle un buen descanso y nadie puede dormir cómodo con las zapatillas puestas, ¿no? Es decir, ya había una definición en torno a la calidad de vida que se establecía de manera universal, independientemente de la singularidad de la situación y prescindiendo de la escucha de esa persona y de lo que estaba
a través de sus acciones, porque su lenguaje verbal era acotado para expresar lo que necesitaba, a través de sus acciones insistentes, algo estaba expresando, ¿no? Y había otro grupo de profesionales que afirmaban que tal vez para cuidar a esta persona, lo preciso no era intervenir, sino abstenerse de intervenir. Y mucho más abstenerse de intervenir, porque a veces las intervenciones están acompañadas de lo que el filósofo búlgaro, el crítico literario Todorov llamaba la tentación del bien, porque además el bien es tentador, como para legitimar ciertas prácticas que después redundan en un descuido, ¿no? Por supuesto que todos estamos aprendiendo a cuidar, eh, y nadie tiene la fórmula sobre cómo hacerlo, pero lo que me interesó con esta investigación es mostrar que el cuidar no solo consiste en un conjunto de actividades. En la literatura especialista sobre el tema, el cuidar es definido como un conjunto de actividades, y lo que quise mostrar es que en algunos contextos muy concretos, el cuidar no solo es una actividad, sino un cultivo de la receptividad. Por último, porque estoy excedido, receptividad no es equivalente a pasividad. En general, en nuestra cultura hablamos de actividad o hablamos de pasividad. Y cuando hablamos de pasividad, es el mero reverso de la actividad, no tiene cualidades propias. En cambio, la receptividad sí tiene características propias, como me mostraron estas personas, ¿no? Que, por ejemplo, suspendían el habla para poder escuchar. Suspendían lo que ya pensaban, sus prejuicios, para poder alojar una diferencia. Suspendían prácticas para poder cuidar y finalmente cultivaban la hospitalidad, que es otro modo también de hablar de receptividad. Bueno, hasta aquí creo que es suficiente y muchas gracias por la escucha. Me dejó pensando la pregunta, entonces estaba como tratando de elaborarla, pero en principio lo que pensé es esta tensión que había en estos profesionales de ambos contextos en los que hice la investigación. Yo solo pude presentar uno, entre el seguimiento de lo que se esperaba de ellas y de ellos institucionalmente, y ese tiempo también que requiere justamente esta escucha, que no siempre en general no era valorado justamente como una práctica de cuidado, por lo cual las reuniones interdisciplinarias funcionaban como el espacio político por excelencia, en el sentido de que ahí se discutía sobre la legitimidad de las prácticas de la escucha como prácticas de cuidado, y que no era justamente una improductividad, porque también es cierto que ante la mirada de incluso otros compañeros, compañeras profesionales, la persona que se dedicaba a escuchar estaba siendo improductiva porque no estaba donde efectivamente se suponía que tenía que estar, que es haciendo tareas que por otra parte son visibles, medibles, cuantificables. Entonces ahí aparece un primer desafío, que es pensar los contextos institucionales cómo promueven o inhiben esas prácticas, ¿no? En estos casos que yo estudié, en general eran prácticas desestimadas. Después lo que pensaba en términos más singulares es en Emmanuel Levinas, insisto en traerlo porque creo que también la cuestión de la empatía, el debate que abre es cómo también escuchar lo que a lo mejor no entendemos, ni vamos a entender. Y aún así, a pesar de eso, poder acompañar. Y a lo mejor no podemos entender que alguien decida morir, y aún así, ¿no? Como esto que desafía incluso la relación cognitiva con el otro, el entendimiento, pero hay ética, puede haber ética allí. Y había una tercera cuestión, pero ahora no. Ah, bueno, que esta práctica de la escucha también requiere algo que es absolutamente invisible como práctica de cuidado, que es suspender lo que vos ya, suspender tus objetivos profesionales preestablecidos, que es que la calidad de vida es que nadie puede dormir cómodo con los zapatos puestos. Eso tenés que suspenderlo para poder alojarse. O sea, primariamente hay como una actividad negativa en el sentido de esa suspensión que luego posibilita, ¿no? Por eso la receptividad es casi como ese sustrato que posibilita la actividad cuidadosa. No hay no necesariamente hay una dicotomía entre actividad y receptividad, sino que la receptividad viene a resignificar cuál es el hacer cuidadoso en cada contexto. Bueno, gracias.